La carretera era un manto de oscuridad que envolvía mi camión. La densa niebla gallega hacía que la visibilidad fuera casi nula. Cada metro que recorría parecía arrastrarme hacia un abismo invisible. El silencio era absoluto, solo roto por el sonido del motor y el viento que soplaba ominosamente. Sentí un escalofrío inexplicable que me recorría la columna vertebral, como si unas manos frías me tocaran la piel. Mis manos, firmemente apoyadas en el volante, empezaron a sudar, y una sensación de peligro inminente se apoderó de mí. Miré el reloj del salpicadero, pero el tiempo parecía haber perdido su significado. La niebla parecía tener vida propia, moviéndose y ondulando de un modo casi sobrenatural. Sentí que algo me observaba en la oscuridad, algo que no era humano. Mis instintos me gritaban que acelerara, que me alejara de aquella maldita carretera, pero no podía. Había un peso invisible que me mantenía en marcha. Había un peso invisible que me mantenía allí, como si la propia carretera me retuviera. Cada kilómetro que recorría, aumentaba la sensación de que me alejaba de la realidad y me adentraba en una pesadilla interminable. El miedo era palpable, un sentimiento que se apoderaba de cada fibra de mi ser. La carretera parecía no tener fin, y la espesa niebla me envolvía como un manto de desesperación. La sensación de que algo terriblemente malo estaba a punto de ocurrir era insoportable. Sabía que esta noche no sería como las demás. Algo aguardaba en la oscuridad, algo incomprensible de lo que no podría escapar. Mientras conducía por la solitaria carretera, mis cansados ojos apenas podían penetrar en la densa niebla. Fue entonces cuando divisé una pequeña figura junto a la carretera. Un niño, solo, lloraba en la oscuridad. Se me estrujó el corazón. Detuve el camión y me acerqué a él. El niño dijo que se llamaba Mateo y parecía perdido. Aunque una creciente inquietud me embargaba, no podía dejarle allí. Mateo estaba visiblemente conmocionado. Sus grandes ojos, llenos de lágrimas, reflejaban la tenue luz de los faros del camión. Parecía tan frágil y desesperado que no tuve elección. Le invité a subir al camión y aceptó sin vacilar. Mientras subíamos a la cabina, me invadió una extraña sensación de inquietud, como si algo invisible nos estuviera observando. Intenté iniciar una conversación para calmar a Mateo, pero permaneció en silencio. Cuando por fin habló, sus palabras me helaron hasta los huesos. Empezó a mencionar lugares y personas de los que nunca había oído hablar. Dijo que en el barrio operaba una secta y que realizaban rituales terribles. Su voz era tranquila, casi indiferente, lo que la hacía aún más inquietante. Mateo hablaba de símbolos extraños, sacrificios y entidades malignas, con una naturalidad impropia de su edad, e intenté concentrarme en la carretera, pero sus palabras resonaban en mi mente, creando una atmósfera de pavor. Cada frase parecía tener un peso oscuro, y sentí que me arrastraba a un abismo de locura y terror. Mientras conducía, Mateo empezó a hablar de forma extraña. Sus preguntas eran desconcertantes, como si supiera más de lo que debería saber un niño normal. En primer lugar, me preguntó si creía en rituales y sectas. Me sorprendió y me incomodó su curiosidad. Era como si estuviera poniendo a prueba mis límites, sondeando mi reacción. Entonces Mateo empezó a describir una secta que existía en el barrio. Habló con inquietantes detalles de rituales satánicos, mencionando sacrificios y celebraciones macabras. Cada palabra que decía aumentaba mi inquietud. ¿Qué iba a saber un niño de cosas tan oscuras? Al mismo tiempo, no podía dejar de mirar al pequeño ser que tenía al lado. Mateo parecía tan inocente, pero las palabras que salían de su boca estaban cargadas de conocimientos aterradores. Sentí que un escalofrío me recorría la espalda cuando detalló un ritual concreto, mencionando símbolos extraños y velas encendidas. Intenté concentrarme en la carretera, pero mi mente estaba revuelta. Las palabras de Mateo resonaban en mi cabeza, creando una atmósfera de creciente temor. Con cada nueva revelación, el corazón me latía con más fuerza, y la niebla del exterior parecía hacerse más espesa, como si la propia noche conspirara contra mí. Mateo siguió hablando, mencionando ahora nombres que yo nunca había oído, pero que me resultaban terriblemente familiares. Hablaba con una seguridad poco habitual en alguien de su edad. Era como si recitara una historia que conocía muy bien, una historia que formaba parte de él. A cada kilómetro que pasábamos,
La sensación de ser arrastrado hacia algo maligno no hacía más que aumentar. No sabía qué hacer, pero sentí que detener el camión y enfrentarme a la realidad que dibujaba Mateo podría ser aún peor. El pavor se apoderó de mí, y la carretera parecía extenderse interminablemente hacia adelante, como un camino hacia el mismísimo infierno. A medida que Mateo continuaba, empecé a darme cuenta de que había algo profundamente equivocado en este niño. Su voz, antes inocente, parecía tener ahora un tono oscuro, casi demoníaco. Quería creer que solo era mi imaginación, pero cada palabra era un golpe a mi cordura. Incapaz de hacer otra cosa que seguir conduciendo, me di cuenta de que estaba atrapada en una trampa mental. Las historias de Mateo se entrelazaban con la oscuridad de la noche, creando un escenario de terror absoluto. Me pesaba el corazón, y la sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir era ineludible. Mateo me convenció para que me detuviera en un pequeño claro, diciendo que allí era donde vivía. Mientras seguía sus instrucciones, empecé a notar algo inquietante. Había símbolos extraños y velas encendidas formando un círculo alrededor de una choza decrépita. Se me aceleró el corazón. El aire era pesado, casi sofocante. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes que parecían tener vida propia. A primera vista, la cabaña parecía un lugar abandonado, pero allí había una presencia que no podía ignorar. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda. A cada paso que daba, el suelo parecía vibrar, como si estuviera vivo. Los símbolos del suelo eran incomprensibles, pero su mera visión me producía náuseas. Era como si una fuerza invisible me empujara, pero algo aún más fuerte tiraba de mí. Mateo caminaba delante de mí con una confianza extraña, casi sobrenatural. El claro estaba envuelto en un silencio sepulcral, solo roto por el susurro de las hojas y el crepitar de las velas. A cada momento que pasaba, aumentaba mi inquietud. No podía entender cómo una niña podía vivir en un lugar tan siniestro. Cuando por fin llegué a la puerta de la cabaña, vacilé. Algo me decía que cruzar aquel umbral sería un terrible error. Me acerqué con cautela a la cabaña, con todo el cuerpo en alerta. La madera de las paredes estaba podrida y cubierta de musgo, pero había algo profundamente inquietante en el lugar. Cada detalle parecía exudar un aura de maldad. Las velas que lo rodeaban proyectaban una luz débil y vacilante, pero era suficiente para revelar los símbolos tallados en las paredes. Eran dibujos grotescos, figuras que parecían salidas de las más profundas pesadillas. Por un momento, pensé en volver atrás, en dejar allí a Mateo y seguir mi camino, pero algo más fuerte que el miedo me empujó hacia adelante. Necesitaba saber, necesitaba comprender lo que estaba ocurriendo. La presencia de Mateo, tan serena y a la vez tan inquietante, parecía guiarme. Era como si supiera exactamente lo que yo sentía y de algún modo se alimentara de ello. La puerta de la cabaña crujió cuando la empujé para abrirla, revelando un interior aún más oscuro. La oscuridad parecía casi tangible, una entidad que me envolvía y sofocaba. El olor a cera derretida y a algo más, algo podrido, llenaba el aire. Dentro, la luz de las velas revelaba unos altares extraños e inquietantes. Miré a Mateo, esperando una explicación, pero se limitó a sonreír, una sonrisa que no era propia de un niño. La sensación de que algo terriblemente malo estaba ocurriendo se intensificaba por momentos. El silencio era opresivo y el aire parecía vibrar con una energía maligna. Cada objeto del interior de la cabaña parecía cargar con un peso insoportable, una historia de dolor y sufrimiento que casi podía sentir. Y entonces, por fin, me di cuenta de que estaba atrapada en algo mucho más grande de lo que podía comprender. Dentro de la cabaña, la atmósfera se volvió sofocante. El aire parecía vibrar con murmullos inaudibles, como si la propia oscuridad susurrase secretos antiguos y prohibidos. Había altares dedicados a entidades demoníacas esparcidos por el espacio, cubiertos de velas que proyectaban sombras danzantes sobre las destartaladas paredes de madera. El olor a cera derretida y a pesado incienso llenaba la habitación, dificultando cada respiración. Mateo, a mi lado, parecía más una presencia etérea que un niño de carne y hueso. Sus ojos brillaban con una maldad que me helaba hasta los huesos. En ese momento supe que no era un chico corriente,
algo en él me hizo sentir un profundo temor. Era como si mirarle fuera mirar al mismísimo abismo. Mientras exploraba la cabaña, vi símbolos tallados en las paredes. Algunos los reconocí de viejos libros de ocultismo. Eran representaciones de dioses olvidados y figuras demoníacas, cada una más inquietante que la anterior. En el centro del espacio había un gran altar cubierto de objetos que parecían pertenecer a víctimas anteriores: relojes, carteras, fotos familiares, todos ellos objetos personales que contaban historias que habían sido brutalmente interrumpidas. A cada paso que daba, el suelo de madera crujía como si protestara por mi presencia. La sensación de ser observado era abrumadora. Mateo empezó a murmurar en un idioma que no reconocí, pero las palabras parecían resonar en mi mente como antiguas maldiciones. Sentí que un intenso escalofrío recorría mi cuerpo, como si la esencia misma del lugar intentara consumirme. De repente, me di cuenta de que el tiempo parecía estar distorsionado. El tic-tac de un reloj situado en una de las estanterías sonaba irregular, como si estuviera desincronizado con el mundo real. Con cada segundo que pasaba, sentía que me hundía más y más en un pozo de desesperación. Ahora Mateo parecía crecer en estatura y presencia. Su figura se transformaba en algo inhumano y terrible. La comprensión de que me encontraba en un lugar donde el mal era palpable me golpeó con fuerza. La cabaña no era solo una estructura de madera, era un portal a algo mucho más oscuro. La sensación de maldad era tan densa que casi podía tocarla. El miedo carcomía mi cordura, y cada susurro inaudible parecía arrastrar mi alma a un abismo sin fin. Sabía que tenía que salir de allí, pero algo me decía que no sería tan sencillo. La presencia de Mateo, o lo que fuera, me retenía allí, como una araña que retuviera a su presa en una tela invisible. El terror se filtró en cada fibra de mi ser, y me di cuenta de que estaba a merced de fuerzas que escapaban a la comprensión humana. Intenté salir de la cabaña en cuanto me di cuenta del mal que latía en las paredes. Cada paso que daba me devolvía al mismo punto de partida. El miedo empezó a consumirme cuando me di cuenta de que estaba atrapada en un bucle temporal o espacial. El claro, la cabaña. Todo parecía estar jugando con mi cordura. Mateo, que antes parecía un niño asustado, ahora se revelaba gradualmente como una figura demoníaca. Su rostro se distorsionaba en formas grotescas, mientras sus ojos brillaban con una luz maligna. Intenté correr, pero mis pies no me obedecían, como si el suelo se hubiera convertido en arenas movedizas. Todo a mi alrededor parecía una trampa, diseñada para mantenerme allí, atrapada en aquella pesadilla sin fin. El aire se volvió espeso, casi asfixiante. Cada respiración era una lucha. La cabaña, antes vieja y decrépita, parecía ahora viva, palpitando como si tuviera un corazón maligno. Toqué una de las paredes y sentí una vibración, casi un gemido, como si la madera estuviera viva y fuera consciente de mi presencia. Mateo, o lo que fuera, reía suavemente, un sonido que me heló los huesos. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas. Vi sombras que se movían, susurros que parecían venir de todas partes. Intenté mantener la calma, pero era imposible. La sensación de ser observada era insoportable. Cada intento de escapar se veía frustrado por el mismo paisaje repetitivo, como si el universo que me rodeaba se plegara sobre sí mismo. Mateo se acercó lentamente. Su forma cambiaba a cada paso, revelando su verdadera naturaleza demoníaca. Sus ojos brillaban con una malicia indescriptible, y supe que no había esperanza. El claro, la cabaña, todo conspiraba para mantenerme allí, prisionera de una pesadilla sin fin. El tiempo parecía haber perdido su significado. Los minutos se alargaban como horas, y cada intento de escapar desembocaba en el mismo escenario aterrador. La desesperación empezó a apoderarse de mí. Sabía que estaba atrapada, sin salida, condenada a enfrentarme a la entidad maligna que una vez había sido Mateo. Mi cordura pendía de un hilo. Cada vez que miraba a aquella figura demoníaca, sentía como si me arrancaran un trozo de alma. Las risas, los susurros, la sensación de ser observada, todo contribuía a mi creciente locura. Estaba atrapada en un ciclo infernal, sin final a la vista. Y así,
Con el corazón encogido y la mente a punto de quebrarse, me di cuenta de que no había escapatoria. Estaba atrapada en aquella pesadilla, condenada a enfrentarme a mis peores temores, rodeada de un mal que parecía no tener límites. Mateo, ahora completamente transformado, me observaba con una sonrisa macabra, consciente de que estaba a merced de su voluntad demoníaca. La cabaña que me rodeaba parecía palpitar como si tuviera vida propia. Las paredes, antes de madera vieja, empezaron a transformarse en algo que no puedo describir. Era como si estuvieran hechas de carne viva, latiendo y respirando. El aire se volvió denso, lleno de un insoportable olor metálico. Sentía cada vez más náuseas, como si el estómago se me estuviera revolviendo. Mientras intentaba comprender lo que estaba ocurriendo, empezaron a formarse visiones horribles ante mis ojos. Vi a otros camioneros que, como yo, habían caído en la misma trampa. Sus rostros estaban distorsionados por un terror eterno, como si sus almas estuvieran atrapadas en un ciclo de agonía sin fin. Parecían mirarme fijamente, suplicando una ayuda que yo sabía que no podía ofrecerles. Cada intento de salir de la cabaña resultaba un fracaso. Era como si el espacio que me rodeaba se curvara, devolviéndome al mismo lugar. Por mucho que lo intentara, la sensación de estar atrapada en una pesadilla interminable me aplastaba. La cabaña era un laberinto de horror, y a cada paso, la realidad parecía desintegrarse aún más. Mateo, o lo que fuera, estaba cambiando. Su cuerpo infantil se contorsionaba y se alargaba, revelando una forma monstruosa, demoníaca. Sus ojos, antes inocentes, brillaban ahora con una malignidad indescriptible. No era un niño perdido, era un presagio de perdición, y yo, un peón en su cruel juego. Me invadió una sensación de desesperación. Cada pared palpitante, cada visión de rostros atormentados, todo contribuía a mi descenso a los infiernos. No había escapatoria, y la cabaña parecía alimentarse de mi miedo. Sentía que me consumían, no solo físicamente, sino también mentalmente. Mi cordura pendía de un hilo, y la figura demoníaca que solía ser Mateo me observaba con una sonrisa macabra. Estaba claro que no era la primera, ni sería la última. Aquel claro, aquella cabaña, eran una trampa perfecta para almas desesperadas como la mía. La realidad que me rodeaba se desintegraba, y ya no sabía qué era real y qué ilusión. La línea entre ambas se difuminó, dejándome a merced de aquella entidad maligna. Mi vida, mis recuerdos, todo parecía lejano, como si perteneciera a alguien que no era yo. La cabaña palpitaba a mi alrededor, viva y hambrienta, y supe que estaba perdida. No había forma de salir de aquel infierno, y cada segundo que pasaba me adentraba más en la oscuridad. La oscuridad parecía tragarse todo lo que me rodeaba, y yo estaba atrapada en aquella maldita cabaña. Cada intento de escapar me devolvía a aquella pesadilla. Era como si el propio espacio conspirara contra mí, adoptando formas imposibles de soportar. La sensación de aislamiento era abrumadora. Empecé a darme cuenta de que mi vida anterior se desvanecía, como si nunca hubiera existido más allá de este tormento. La voz de Mateo, ahora una criatura demoníaca, resonaba en mi mente, revelándome secretos sobre mi pasado y mi futuro. Las palabras eran venenosas, carcomiendo mis últimas esperanzas. Oía susurros incesantes que me hacían dudar de mi propia cordura. Parecía que el propio aire estuviera lleno de maldad, un peso invisible que me asfixiaba. El tiempo ya no tenía sentido, los minutos parecían horas y las horas segundos. La línea entre lo real y lo irreal se desintegraba. Empecé a preguntarme si alguna vez había sido algo más que un alma perdida en este infierno. Los recuerdos de mi vida de camionero, de las carreteras solitarias, todo se desvanecía como humo en el viento. Era como si me borraran del mundo. Los rostros de los demás camioneros aparecían y desaparecían, distorsionados por el dolor eterno que ahora compartíamos. Sentí su presencia, sus almas condenadas, prisioneras de la misma trampa. La cabina parecía latir con vida propia, las paredes hechas de carne viva, una prisión orgánica que se alimentaba de mi desesperación. Mi cuerpo estaba agotado, mi mente hecha jirones. La realidad se convirtió en un borrón indistinto de miedo y sufrimiento. No quedaba ningún lugar al que huir, ninguna esperanza. Estaba sola, completamente aislada,
en un lugar donde el tiempo y el espacio no seguían las reglas del mundo que conocía. La certeza de mi perdición era la única constante. Cada segundo que pasaba, me sentía más lejos de quien había sido. La voz de Mateo, ahora un completo demonio, era mi única compañía. Su sonrisa macabra, la última visión que vería antes de rendirme a lo innombrable. El mundo exterior, si aún existía, se había perdido para mí. Era una sombra, un recuerdo borrado, un prisionero eterno de una pesadilla sin fin. El agotamiento se apoderó de mí, mis intentos de escapar resultaron inútiles, y el claro parecía reírse de mis patéticos intentos. Mateo, o lo que fuera ahora, me observaba con una sonrisa macabra que me heló el alma. El aire que me rodeaba era pesado, como si estuviera hecho de plomo. Cada respiración era un esfuerzo hercúleo, y cada pensamiento un laberinto sin salida. Mi mente estaba hecha jirones. Mi entorno palpitaba con una energía maligna que parecía alimentarse de mi desesperación. Las paredes de la cabina, que antes parecían sólidas, ahora se convertían en carne viva, palpitante y sangrante. Ante mis ojos aparecieron visiones de otros camioneros, atrapados como yo. Sus rostros, distorsionados por el terror eterno, eran un reflejo de mi inevitable destino. Sentí que se me escapaba la cordura, como arena entre los dedos. La figura de Mateo, ahora un demonio completo, era una presencia imponente y aterradora. Sus ojos, dos rendijas de oscuridad infinita, parecían penetrar en mi alma, desentrañando todos mis miedos y secretos más profundos. Estaba siendo consumida, absorbida por el entorno maligno que ahora era mi realidad. Los atormentadores susurros de las voces que me rodeaban se intensificaron. Revelaban terribles secretos sobre mi pasado y mi futuro. Secretos que nunca quise conocer. Cada palabra era una hoja afilada que cortaba mi resistencia, dejándome a merced de aquella pesadilla. Estaba perdida, sin esperanza, sin salida. Rendirme era mi única opción. Acepté mi destino con una mezcla de alivio y desesperación. Ya no tenía fuerzas para luchar. Mi esencia estaba siendo devorada por el mal que habitaba aquel lugar. Podía sentir cómo mi cuerpo y mi mente se disolvían, siendo absorbidos por la oscuridad que me rodeaba. Mateo, o el demonio en que se había convertido, se acercó a mí. Con su macabra sonrisa creciente, yo era suya, y ya no podía hacer nada más. Mientras mi cordura se agotaba, un último pensamiento cruzó mi mente. Nunca debía haberme detenido en aquel camino solitario. Ahora solo era otra alma perdida, atrapada en una pesadilla eterna. La carretera estaba desierta y el camión vacío, como si nunca hubiera habido vida allí. La noche se hizo aún más opresiva. Una oscuridad que parecía tragarse el alma. Soplaba un viento frío que arrastraba consigo los susurros de los condenados, los ecos de un sufrimiento eterno que ahora formaba parte de mí. Estaba atrapada en una pesadilla sin fin, donde el mal reinaba supremo. Mateo, o lo que quedaba de él, caminaba por la carretera. Su figura demoníaca se confundía con las sombras. Cada paso que daba hacía temblar el suelo, como si la propia tierra temiera su presencia. Buscaba a su próxima víctima, y sabía que muchas otras almas se perderían por el camino. La sensación de impotencia me consumía, y lo único que podía hacer era observar impotente cómo la oscuridad lo engullía todo a mi alrededor. La cabaña y el claro habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. El círculo de velas y los extraños símbolos eran ahora solo recuerdos distorsionados en mi mente. Me preguntaba si alguna vez podría escapar de aquel tormento, pero lo cierto era que ya no tenía ninguna esperanza. La realidad que me rodeaba se había desintegrado, y yo solo era una sombra de lo que una vez fui. Los rostros de los otros camioneros que había visto en la cabina volvieron a mí. Sus expresiones de terror eterno grabadas en mi alma. Sabía que me había unido a ellos, una víctima más en una larga lista de desgraciados. La solitaria carretera de Galicia se había convertido en un cementerio de sueños y esperanzas, un lugar donde el mal reinaba sin oposición. Estaba condenada a vagar eternamente por aquella pesadilla, sin encontrar nunca la paz. El silencio de la noche solo lo rompían los susurros del viento, portadores de terribles secretos sobre mi pasado y mi futuro. Ya no tenía identidad, solo otra alma perdida en la inmensidad de la noche. La oscuridad era ahora mi compañera constante,
y sabía que nunca encontraría la redención. Mateo, o el demonio en que se había convertido, continuaría su implacable persecución, y yo solo sería un lejano recuerdo de un camionero que una vez intentó ayudar a un niño perdido. El camino continuaba, interminable y desolado, y sabía que nunca llegaría al final de este viaje. A cada paso, la oscuridad se hacía más opresiva, y los susurros de los condenados me atormentaban sin cesar. Ahora formaba parte de aquel mundo oscuro, prisionera eterna de una realidad macabra e ineludible. La noche no acabaría nunca, y yo estaba destinada a vagar por ella, perdida para siempre en las tinieblas.